Andrés Carrión es un periodista ecuatoriano de larga trayectoria, reconocido por su trabajo en el campo de la investigación. Conduce el programa Hora 25 de Teleamazonas y Regresando a Casa con Andrés Carrión en Radio Quito y Platinum, además de ser articulista de periódicos. Su dedicación al periodismo de calidad lo ha posicionado como una figura referente en el panorama mediático ecuatoriano. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada Magazine. Estamos súper emocionadas, súper felices porque hoy vamos a conocer un poquito más de aquella persona que seguro para ustedes es muy conocido. Saca información de otras personas, se entra en el mundo interior de otras personas y muy querido para todos los ecuatorianos. Nada más y nada menos que Andrés Carrión. Bienvenido Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, estoy muy complacido y bueno, dispuesto a conversar, a intercambiar opiniones, a responder inquietudes y a contar algo de la vida. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, qué chévere. Pues empecemos conociéndole un poquito más. ¿Cómo era usted de niño, Andrés? Coméntenos, ¿cómo era su etapa de niñez y de juventud? Mi casa donde yo vivía tenía una presencia patriarcal, podríamos decir, que era de mi abuelo, de Benjamín Carrión. Claro. Nosotros vivíamos en Bellavista y era una casa muy grande, un espacio muy amplio, con un jardín muy grande. Entonces, todo giraba un poco alrededor de la figura de mi abuelo. El hecho de que nosotros nos hayamos pasado a vivir ahí obedece a que mi abuelo en algunas circunstancias se iba al exterior. Era embajador, era jefe de misión, era diplomático y en tal virtud se iba por temporadas. Entonces nosotros, mis papás, se quedaban encargados de la casa grande. Y por eso ese era el espacio nuestro. Y la vida que yo tenía era una vida absolutamente maravillosa. Yo compartía con toda la gente de la vecindad. En algunas oportunidades me escapaba en las mañanas y me iba a la cooperativa de taxi. En ese tiempo no había ningún riesgo y yo me subía al carro del taxista, del amigo, y me iba a hacer recorridos o me iba a trabajar, a jugar, a hacer travesuras en la carpintería del barrio. De modo que mi vida era esa, la vida de un niño que estaba al aire libre, sin limitaciones y con una expresión, digamos, de vida muy grata. Libre y feliz. Libre y feliz. Qué lindo. Yo era un rubiecito chiquito. El suquito. Y los señores vecinos, los amigos, me decían el niño gringo. Ese era el apodo que yo tenía de chiquito. El gringuito. ¿Usted era muy travieso, Andrés? Sí, yo era un salvaje. No. Ya de más grandecito, esta casa donde yo vivía, que es la que les estoy contando, tenía una pendiente donde los carros los ubicaban arriba y la pendiente naturalmente bajaba. Y una vez yo estrellé un carro de mis papás. Yo me subí al carro y jugaba con el volante y con la palanca. ¿A qué edad, perdón, Andrés? ¿A qué edad? ¿Qué habré tenido yo? Unos 8 años. No puede 9 años. ser. Entonces zafé la marcha, el freno, lo que haya sido. Me bajé del carro, me fui a seguir jugando. Cuando de pronto ese carro se bajó toda la loma, se estrelló y se hizo leña. Así que yo travieso a morir. A morir, así estamos viendo. Bueno, no creíamos esa faceta de Andrés por eso Carrión. mismo estamos conociendo. Así es, efectivamente. Bueno. Y bueno, de ahí Andrés Carrión creció feliz y fue a la escuela y al colegio, al mismo colegio, al colegio americano. Así es. Yo hice la primaria y la secundaria en el americano. En el colegio americano. Y ahí, Andrés, tú fuiste presidente del club de periodismo, ¿verdad? Del colegio, en esa época. Sí, en el colegio americano había, no sé si todavía, pero debe haber, la tradición de hacer clubs de distintas actividades. Había el club de andinismo, el club de atletismo, de periodismo, de oratoria, de teatro, en fin. Y yo me metí en el club de periodismo y ahí había dos facetas, digamos. Una, hacer el periódico del colegio, que es el School Views, y la otra era hacer un programa de radio. Entonces yo opté por el programa de radio, más que por el periódico, el impreso. Entonces hice un programa de radio en Radiovisión, pero hace miles de años, antes de que sea de la familia Oquendo y de los cambios que han habido. Era una radio del señor Pantaloni,
que tenía los estudios en el sur de Quito, en Guajaló, en Huamaní, por allá. Entonces nosotros nos íbamos las tardes de los viernes que hacíamos el programa en bus hasta ese lugar a hacer el programa que se llamaba América Vive. Nosotros Vive. Éramos revolucionarios, entonces hacíamos música social, música protesta, esas cosas, y fue una experiencia maravillosa. Y con el pelo largo, así. Pelo largo, No. ahora ya, perdonarán nomás, pero sí, yo era de pelo largo. Y dime algo, Andrés, ¿tú Sí. te identificabas con Alfaro Vive? No, ¿No? habían compañeros míos ¿Ya? que ya en el colegio Ajá. tenían inclinaciones y que se vincularon al movimiento, Ya. pero yo y bueno, las gentes que estaban un poco alrededor mío, no, Ya. yo no estaba. Y Justo ¿sabes qué? iba Sí, justo. solo quiero ahondar un poquito más, si Claro, me permites, Andrita, claro. en tu abuelo. Obviamente es una figura insigne para el Ecuador, Benjamín Carrión. ¿Qué recuerdos específicos tienes de él y qué de todas las enseñanzas que seguro te impartió a ti es lo que más te has grabado en tu mente y en tu corazón? Voy a empezar por lo último. La lección o el consejo que él me dio es que no estudie periodismo. No te Cuando creo. yo estaba a los 18 años saliendo del colegio, uno está inquieto por saber qué mismo hacer de Claro, su vida. así es. Entonces yo estaba entre la psicología y el periodismo. Ya. Y mi abuelo me dijo, yo me acuerdo muy claro, una tarde me dijo, ¿para qué vas a estudiar periodismo? Periodismo no se estudia. Para ser periodista no se necesita estudiar. No, pues, porque... Entonces yo me quedé con eso, pero finalmente no le hice caso y estudié periodismo. Ya. La relación con mi abuelo era muy entrañable. Nosotros, bueno, ellos tenían una propiedad en Santo Domingo de los Colorados. Íbamos con muchísima frecuencia allá. Esa era una hacienda preciosa que daba hacia el río Toachi y nosotros jugábamos igual. Y teníamos a un personaje que para mí es maravilloso y que yo siempre lo menciono porque le tengo un enorme cariño, que era Gonzalo Sánchez. Ya. González Sánchez era un negro maravilloso, altísimo. Grande. Yo lo veía guapo y lo veía Claro. espléndido, Grande, claro. porque él se sacaba la camisa para cortar la leña, para sacar el Musculoso. musculoso, para cortar con el machete, en fin, y yo lo veía con pasión a Gonzalo Sánchez. Y él nos acompañó muchísimo tiempo. Ajá. Fue un cómplice, un confidente, un compañero. ¡Qué lindo! Probablemente la diferencia no era mayor, ¿Ya? pero claro, a esa edad sí uno tiene la perspectiva de que estas personas son mayores. Entonces, yo tengo ese recuerdo de este buen amigo, que era un empleado, un trabajador de la hacienda. Y en definitiva, con mi abuelo nosotros hacíamos muchísimas cosas. Yo lo acompañaba a las conferencias que él daba. Fuimos a México varias veces para visitarlo. En fin, las cosas que uno hace con el abuelo cuando uno Qué es lindo. chico, ajá. Qué lindo, Yo sí Andrés. quiero regresar nuevamente Sí, a claro. la etapa del colegio, ¿verdad? En la que ustedes ganaron el Consejo Estudiantil, con Carlos Vera como presidente, Andrés Carrión vicepresidente y Carlos Larriati como secretario. Secretario. El lema que ustedes utilizaron en la campaña, ¿cuál fue? Y creo que este les llevó al éxito, ¿verdad? Por eso tal vez la asociación Sí, con el tal Alfaro vez, Vive. tal vez. Nosotros justo teníamos ese grupo de compañeros que éramos los de la lista. Yo no recuerdo si era la lista A o la lista B, no sé. Pero en el colegio hay una campaña electoral y entonces se hace una serie de pancartas, se ponen una serie de anuncios, de hojas volantes y de publicaciones en los pasillos y tal. Y entonces nosotros pusimos, vota por la lista A, por ejemplo, no estoy seguro si era vota por la lista A, carajo. El carajo era muy grande y destacado. Ya. Entonces eso a las autoridades no les gustó. Nos llamaron a observar, a criticar, a llamarnos la atención. Y bueno, ahí negociamos, hicimos alguna cosa y finalmente nos respetamos. Nos respetaron, pero evidentemente la consigna, el eslogan era carajo. Carajo. Y en ese tiempo decir carajo no Era tan fuerte, era Sí, fuerte. Por eso las profesoras, especialmente de mecanografía, Ajá. no estaban muy de acuerdo. Ya, y eso que tuvo, ¿por qué les relacionan a ustedes entonces con Alfaro Vive, carajo, justamente? Porque que algunos utilizó? compañeros, amigos, chicos que estaban en el colegio, sí se vincularon al movimiento Alfaro Vive Carajo. Eso es Ok. así.
Muchos chicos del colegio americano, bueno, no sé si decir muchos, pero di tú que hayan sido unos 3 o 4, Claro. sí se incorporaron a las no filas me de Alfaro digas. Vive, ¿no? No me Y digas. fueron gente muy chévere, y son gente muy chévere. Hay uno que sí, que falleció como consecuencia de estas cosas, que fue Juan Carlos Acosta. Ya. Juan Carlos Acosta era un chico que había tomado esa decisión de combatir, digamos, en Alfaro Vive, y murió en una de esas acciones que llevaron adelante con la policía. Entonces usted decide no hacerle caso a su abuelito y estudia periodismo. ¿Dónde y me estudió meto periodismo? a periodismo. En ese tiempo la única universidad que tenía era la Universidad Central. Ya. Que tenía una escuela de periodismo, porque no era facultad. Me parece que dependía de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, Ahí tenían así una es. unidad, Una escuela. rama. Entonces ahí yo estudié. La escuela se llamaba Escuela de Ciencias de la Información. Ya. Era así muy atractivo el nombre. Ya. Y entonces yo estudié ahí y me gradué ahí y soy licenciado de la gloriosa y centenaria Universidad Central del Ecuador. Qué orgullo, pero Muy sabemos que bien. antes de ser periodista Ajá. o de estudiar el periodismo, tú querías ser algo más, no periodista, psicólogo. Claro, Sí, yo es lo tenía que la nos- duda. ajá. Y ¿sabes por qué terminé de periodismo? O sea, estudiando periodismo, porque yo sí fui a la facultad de psicología o a la escuela de psicología y llegué ya tarde. Ya se habían cerrado las inscripciones. Ok. Entonces yo regresé a la casa de mis papás, les digo, ya no pude matricularme, ya se cerró. Pero ¿cómo vas a estar de vago sin hacer nada durante un año hasta Claro, que vuelvan a hasta- llamar al así siguiente? era, al así era. siguiente Ajá, curso? nuestros padres. Entonces, haz algo, tienes que hacer algo. Claro. Entonces yo regresé al día siguiente o a los 2 días a la universidad, paseando por distintos sitios, y ahí vi que había la de periodismo y ahí me Ahí me inscribí. quedé. Que Y tienen ahí- como que relación, ¿verdad? Sí, o sea, el periodismo tiene que ver mucho, la entrevista, Con la lo que ustedes hacen tiene que ver mucho con la psicología. Y yo siempre he desarrollado esa habilidad, no sé si decir habilidad, pero esa Sí, es capacidad una habilidad. para entender al otro. Perfecto. Porque se desarrolló en el Ecuador, y yo creo que en el mundo, pero en el Ecuador particularmente un periodismo, un tipo de entrevista muy agresiva, Así es. donde se hacían preguntas, se interrumpía y se hacía tal. Entonces yo dije, no, yo creo que ese no es el mecanismo para sacarle la noticia al personaje, sino más bien conversar, y ahí sí se usa la psicología. Porque tú entiendes el estar en una cámara, el estar en un estudio, no es fácil, las gentes se ponen tensas. Nerviosas, eso es obvio, es natural. Y entonces tú tienes que entender un poco. Y capaz que utilizando ciertos recursos de la psicología, del hacer que se sienta bien, de tomar confianza, seguridad, puedes lograr Por supuesto, mejores resultados. Mejores resultados. Sí. Justamente por ahí quiero preguntarte algo. De todas las entrevistas que has hecho a lo largo de toda tu vida, ¿cuál ha sido aquella que tú has dicho, churros, qué personaje tan insoportable, qué persona tan difícil de conversar, no lograbas sacar la información que se requería, o de pronto habían personas que manipulaban la verdad para acomodar a su conveniencia? Cuéntame, ¿cuáles han sido esas O anécdotas? sea, yo he entrevistado a personajes maravillosos. Creo que el personaje más difícil de entrevistar fue el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Me imagino. Todo un Porque un personaje. presidente y un personaje extraordinario, de una cultura maravillosa, de una conducta, de un comportamiento irreverente, no le importaban ya las cosas en su edad adulta, mayor. Entonces era difícil entrevistarle. Además, daba respuestas cortas. Un personaje difícil. Otro personaje muy complicado, sin duda, León Febres Cordero. Me costó mucho trabajo, con él tuvimos algunos roces, algunas dificultades, y en tal virtud era un personaje difícil. Pero creo que la entrevista más complicada fue con Rafael Correa. Esa entrevista fue la que se presentó como el punto de partida del actual programa que yo tengo, que es Hora 25. Y todo el entorno de la entrevista era muy difícil, muy complicada. ¿Por qué? Porque había una cantidad de asesores, de asistentes, de gentes, habían puesto unas mesas en el estudio con computadoras,
había una cantidad de chicos, de chicas que eran Le asistentes asesoraban. y que le pasaban información. Y esto no había ocurrido antes Nunca, con nadie. nunca. Y no te avisaron tampoco que iba a ser No, así. pues yo llegué, de ahí pedían espacios, se acomodaron ahí, Ya. pusieron, no te exagero, unas 12 o 14 computadoras, cada una en un aspecto, en el área social, en la economía, en las relaciones internacionales, en lo otro y en lo otro. Y entonces esa entrevista fue muy complicada. Yo le golpeé la mesa a Rafael Correa. Recordamos, sí. Él me dijo majadero y fue muy difícil. Entonces pasaron unos 15 minutos del primer bloque, nos fuimos a comercial y yo ya le dije, el momento del comercial, le dije, presidente, no podemos seguir así. Baja el tono, ya le trataba de tú porque ya nos habíamos gritado tanto. Eran amigos íntimos. Sí. Le dije, baja el tono. Es que tú empezaste, yo no he empezado, yo solamente te pregunté no sé qué cosa. Y él lo tomó mal, lo entendió mal, lo tergiversó. Para variar. Entonces, esas han sido para mí las entrevistas que más han marcado, que más me Por han dejado supuesto. Y huellas, aquella que hayas hecho a una persona o a un grupo de personas, qué sé yo, y que hayas dicho, wow, que te haya tocado el corazón, que te hayas sentido vulnerable, hayas visto la necesidad del prójimo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, eso ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Porque tú sientes cosas muy duras que están ocurriendo en el país, que ocurren en el mundo, digamos, y que siempre te marcan, siempre te generan emoción, te generan un sentimiento de tristeza, de dolor, de impotencia, ¿no? Pero en el ámbito político no ocurre mucho eso, te soy sincera, porque los políticos tienen una coraza, tienen una forma de exponerse, de presentarse, que hace que no se llegue a esos, digamos, hilos más íntimos, más personales. Más sensibles. Más sensibles. Más sensibles. Entonces, Qué pena, ¿no? ahí no. Yo ahora simplemente te digo una cosa, yo a esta edad y en estas circunstancias, yo le tengo enorme distancia a la política. Ya. Yo he trabajado con los políticos desde hace 45 años y veo que son tan falsos, son tan poco transparentes, no piensan en los intereses del país, no les preocupan los problemas que hay en el Ecuador, sino los intereses personales particulares. Lógicamente. Entonces, eso pasa. Y eso sucede, sin embargo, el pueblo decide creer a algún líder y muchas veces, bueno, en general, todos nos engañan, todos llevan el agua a su molino y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y al elegir, creo que muchas veces nos equivocamos. Sí, eso pasa, esa es la realidad. Nos dejamos confundir con la Obedece a labia. una serie de circunstancias de cómo está organizado el país. Los partidos políticos son el gran problema, el gran punto de dificultad, porque es ahí donde se reclutan agentes que no convienen. En fin, ese es otro tema. Pero. Ese es Tú otro mencionaste que un personaje difícil de entrevistar fue León Febres Cordero. ¿Qué sucedió cuando esos chicos emprendedores, con muchos deseos de surgir en la vida, quisieron ponerse un canal de televisión? Nosotros éramos un grupo de periodistas, ahí estaba Carlos Vera, estaba Iván Oña, Carlos Carcelén, Victoria Rivadeneira, Gabriela Santos, en fin, estábamos un grupo de periodistas. Y nosotros nos instalamos una productora de televisión que se llamó Imágenes y Sonido. Esa productora de televisión hacía programas, hacía comerciales, hacía, en fin, miles de cosas. Entonces, en un momento dado dijimos, ¿y por qué no podemos tener un canal de televisión? Ya. Entonces nos entusiasmamos, dijimos, sí, hagamos esta cosa y tal. Entonces fuimos a hablar con el doctor Osvaldo Hurtado, presidente de la República, y le planteamos, le dijimos, presidente, queremos tener un canal alternativo, una propuesta novedosa, queremos ofrecer una opción distinta a la teleaudiencia. En fin, hicimos un plan de canal, digamos, una propuesta de canal, le llevamos y le entregamos. Ellos revisaron y les pareció interesante y nos asignaron una frecuencia. Ya. Perfecto. Entonces nos dieron el canal, firmamos los documentos que había que firmar y teníamos que operar el canal. Ya. Entonces, en un momento dado, el doctor Hurtado nos dijo, tengan mucho cuidado chicos, tengan cuidado muchachos, porque sé que León Febres Cordero
ya había ganado la elección, estaba en la transición para posesionarse luego, sé que León Febres Cordero no los va a dejar operar. Entonces nosotros hablamos con la gente de León Febres Cordero, en ese tiempo teníamos mucha relación con el abogado Joffre Turbay Dazún, que fue después secretario de administración, y le dijimos, Joffre, ¿qué está pasando? Es que León dice que ese es el canal de los comunistas. ¿Qué edad tenían ustedes ahí? Tendríamos unos 20, 25 años. Jovencitos. Cada uno, así, claro. pero más o menos de esa edad, éramos jóvenes. Entonces, León Febres Cordero se le metió en la cabeza que era de los comunistas y dijo, no. Y esa fue una lucha hermosa. Fueron como 3 años, porque no nos dejaban operar, no nos dejaban transmitir. Y ustedes insistían. Nosotros insistíamos. Con el ímpetu de la juventud. Claro, íbamos a la CIPA, la Sociedad Interamericana de Prensa, íbamos a la AIR, que es la Sociedad Interamericana de Radiodifusión, subíamos al Pichincha los transmisores, no nos dejaban operar en este sitio, nos movíamos a este otro sitio. Fue una lucha preciosa, preciosa. Pero también emocionalmente les debe haber agotado. No, claro, o sea, era una angustia espantosa. ¿Y lo lograron el objetivo? Logramos prender el canal, pero inmediatamente lo apagamos. Entonces hacíamos la broma que nosotros tuvimos más sintonía cuando estábamos apagados que cuando lo prendimos. Lo que pasa es que este trayecto que les cuento fue muy agotador y nos costó muchísima plata. Porque tuvimos que endeudarnos para comprar equipos, tuvimos que, hacer una serie de malabares, incorporar accionistas, gente ya de más recursos y tal, de modo que cuando inició el gobierno del presidente Rodrigo Borja, salimos al aire, salimos unos 3, 4 meses y dijimos, no vamos a poder. Ay, qué pena. ¿Pero por qué si ya podía? Porque estábamos endeudados hasta la... por la parte económica. Y además era una aventura de jóvenes, de soñadores. Entonces manejar un canal de televisión cuesta muchísima plata. Claro que sí. Bueno, realmente estamos admiradas de todas las experiencias que usted nos está compartiendo. Ahora quisiéramos saber, Andrés, ¿cómo es usted puertas adentro? Olvidémonos de la radio, olvidémonos de los micrófonos y de todas las personas con las que usted tiene que charlar. ¿Qué pasa en puertas adentro? Verás, yo te voy a contar que en una faceta, en una etapa de mi vida, yo fui agricultor. Fracasado, pero agricultor. Yo les contaba que mi abuelo tenía una propiedad en Santo Domingo, ya cuando él falleció, yo me hice cargo de esa finca, una finca chiquita, no tenía mayor, tenía unas 2 hectáreas. Entonces yo ahí me puse a sembrar cosas. Lo primero que sembré fue maracuyá. Fracasé. Ay, qué pena. Porque fue un desastre, ¿no? Mala mano de Andrés Carrión. Porque me robaban y era un lío. Porque claro, manejar eso a la distancia es un problema. Funciona. Entonces después sembré limón. Y entonces en limón iba a ser yo más rico que Luis Novoa Naranjo, yo iba a ser millonario, pero igual fracasé. Y la tercera intento fue balsa, el palo de balsa. Ahí me fue mejor porque no se robaban y cuando ya los arbolitos estaban crecidos, sí se pudo vender y se vendió en una sola y me cayó una platita, poquita, pero me cayó. Entonces, a mí este tema de las plantas, de la naturaleza, me fascina. Y eso es lo que yo hago de mi vida un poco, ¿no? O sea, mi vida está siempre pensada en eso, en la posibilidad de viajar, en la posibilidad de pasear, de estar con la naturaleza y tal. Porque la ciudad se ha vuelto muy agresiva. Así es. La ciudad es muy difícil. Así es. Y uno está estresado y este tema de mi profesión también es tremenda, porque ustedes no tienen esa angustia. Yo hice un programa, por decirles algo, ayer y a mí me toman examen al día siguiente. Yo tengo que al día siguiente ir a un consejo editorial. ¿Y qué rating tuviste? Es la primera pregunta. Dios. Antes de preguntarme, ¿cómo estás? Claro. ¿Dormiste bien? Claro, No sé, de preocuparse la parte emocional. Entonces, sí, yo tengo muchísima carga de estrés, de tensión.
y busco la naturaleza. Entonces yo soy una persona agradecida con la vida, tengo una familia de unos hijos maravillosos, tengo 4 nietas, ¡Ay, ya! todas 4 mujeres. nietas. Entonces, sí, pues los fines de semana paseamos. Disfruta. Eres el abuelito consentidor. Yo soy el abuelito consentidor. Sí. Juegas con ellas. Con ellas me encanta jugar. Ya. Me encanta jugar y nos llevamos bien. Lo Sí, que sí. digan las reinas del abuelito hace. Esa es la tarea. Tal que cual, tiene. tal cual. Qué lindo, Andrés. Andrés, ¿tú crees que un periodista puede o debe ser imparcial? Es que esas referencias que nos enseñaban en la escuela de periodismo de la libertad, de la independencia, de la objetividad, no existen. Ya. Es imposible. Estoy de acuerdo. Se pueden hacer esfuerzos, hay que hacer algunos intentos, pero llegar a eso es imposible. O sea, nadie me puede decir que un periodista es absolutamente libre. Nadie. Y no es libre no solamente por las condiciones de una empresa, por las condiciones de trabajo, en fin, sino por la vida. O sea, tú tienes gentes, tienes hermanos, tienes amigos, tienes relaciones, y eso te condiciona. Entonces, la libertad no existe. O sea, ¿tú quieres decir, te autocensura? No es autocensura, pero es elemental que incluso mi posición ideológica, mi posición política, mi posición religiosa, lo que sea, me condiciona, Claro, me por impone. supuesto. ¿Y qué pasa cuando va alguien que no es de tu misma línea Hay ideológica? hay tensión, es ¿Se nota? inevitable, claro, como en las relaciones humanas. Tú vas a un lugar donde tienes una persona que te cae mal, que tienes alguna dificultad, no vas a estar totalmente ¿Cómo? Sometido, o claro, o cómodo también, cómodo. como Esa dice es la- Sonia. sí, Así es, la cosa. efectivamente. Entonces, eso pasa. El Y se nota, periodismo ¿verdad? es una expresión de la sociedad. Y todos tenemos eso. Yo les voy a poner un ejemplo para más o menos entender. Es que mi hermano Francisco, por ejemplo, fue canciller, fue ministro Así de es. Relaciones Exteriores. ¿Cómo puedo ser yo crítico o opositor o cuestionador de mi hermano? No puedo, claro. no puedo. Y eso es absolutamente humano. Probablemente dentro de la casa yo le puedo decir, oye, me fallaste en esta cosa, esta declaración que hiciste no fue lo más oportuno. Yo qué sé, se le puede decir a un hermano y creo que hay que decirle. Pero en la vida real no. Entonces, eso pasa. Y las empresas tienen intereses y las gentes tienen intereses y yo dependo de otras personas. Hay un director, hay un gerente. Entonces, no se puede ser absolutamente independiente. ¿Y en el canal te han dicho a ti, Andrés, por favor, a esta persona, continuo, te han puesto algún impedimento, reglas? No, nada. no. Siempre- Pero uno siente. Claro. Uno siente, o sea, te Totalmente. das cuenta, o sea, Totalmente. son empresas que tienen inversiones muy grandes, que tienen intereses muy grandes y eso se siente. ¿Y qué te gusta más, la televisión o la radio? Sabes que la radio para mí ha sido un descubrimiento. Yo, como ustedes han mencionado, la televisión ha sido mi profesión de toda la vida. Y hago radio relativamente recién, no sé si son unos 6 o 7 años que estoy haciendo esta radio en la tarde. Regresando a casa. Regresando, sí. Entonces, para mí, esa es un espacio de esparcimiento, de oasis. Sí. Porque me río, porque molesto, porque soy yo. No estoy acartonado como en la televisión y soy molestoso y me parece que ese puede ser... Y es una compañía hermosa porque el nombre es preciso. Regresando a casa con Andrés Carrión, eres una compañía para todos porque chévere, considero gracias. que todos al regresar a casa sintonizamos tu radio. Sí, tiene muchísima sintonía. Sí, tiene mucha hermoso, acogida, por me supuesto encanta, que me sí. encanta. ¿Y qué opinas tú que en las radios actuales, en las emisoras actuales, tienen ahora la camarita de televisión? Yo fui a un curso que dieron en Colombia, en ¿Ya? Bogotá, hace unos años. Y esta gente de Caracol y de RCN, de las grandes cadenas, eran opuestas a eso. Que la magia de la radio es eso de crearse Sí. una idea de lo que está pasando en el estudio. Entonces, sí, yo creo que así debería ser. En Colombia se produjo un fenómeno interesantísimo que fue un programa que se hacía en las madrugadas, ¿Ya? que era conducido por una mujer que tenía un seudónimo, era la Camándula. Camándula se presentaba así. Y claro, en la noche y en las madrugadas están las cosas de
de la noche, ¿no? Del pecado, de las la cosas, lujuria. de la lujuria y de las cosas así. Entonces le llamaban a esta camándula, la gente, los noctámbulos, que no podían dormir. Y le contaban las historias más lamentables, más trágicas. Claro. Camándula, ¿qué puedo hacer? Hoy descubrí que mi hijo es homosexual, por decirte algo. O Camándula, mi marido me abandonó hoy en la noche y le ha tenido otra persona, otra gente con él. Así le contaban las cosas más íntimas, más personales. Entonces le contaban y le transmitían a la Camándula. Y ella llevó años haciendo ese programa y siempre les daba una solución. No te preocupes, qué lindo. Respira, medita, la vida ya va a pasar. Les daba consejos. La Entonces gente confiaba en él. Camándula era una compañera maravillosa. Claro que sí. Un día la presentaron en un programa de televisión de gran sintonía y la pobre Camándula ha sido feísima. Era una mujer y la gente sufrió una decepción. No me digas. Camándula, nosotros le llamábamos para contarle esto y le decíamos tales y cuales cosas porque nosotros creíamos que usted era una mujer preciosa, una mujer divina y ha sido feísima. Entonces se generó un choque. Que, claro. Entonces cuento esto porque eso es la radio. Claro, Es más o menos como cuando tú lees un libro Claro. y le pones rostro al personaje. Exacto. Vos te imaginas cómo es, ¿no? Y Dejas te volar tu entiendo exactamente. imaginación. Y esa es la radio. Esa es la radio. Entonces lo de las cámaras no sé. Sí. Tú no Pero estás de ellos acuerdo, o sea, no. ahí pusieron una y yo ni la tomo en cuenta ahí en el estudio de la ya radio. Sí, pero, porque se transmite por Facebook. Sí, también. Sí, ajá. Pero en otras radios sí lo hacen muy formal. Sí, así es. Chévere. Eso ya no es radio, eso Claro, ya es televisión. ya es televisión. Claro. Andrés, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? O sea, de mi vida yo no cambiaría nada, pero sí habría querido tener ciertos dones, ciertas habilidades. ¿Cómo cuáles? El saber cantar. Ah, ¿sí? A mí me habría encantado saber cantar. Yo tengo 2 traumas Ya. por no saber cantar. Ajá. Una fue en Canal 8, yo empecé en Canal 8, ese fue mi primer trabajo. Y entonces en Canal 8, un día decidieron hacer un coro de las gentes de pantalla, de las gentes que salían en televisión. Entonces yo me acuerdo que estaba el Pancho Moreno, estaba el Blasco Moscoso, estaba la Evangelina Chauvin, estaba el Carlos Vera, estaba Gabriel Espinosa de los Monteros. Que tiene un vozarrón. No el Alfonso, porque el Sí. Alfonso estaba en Guayaquil. El Gabriel Espinosa. Gabriel. Bueno, estaba el Pascal Michelet, el otro. Éramos un grupo de unas 12 o 15 personas. Y quien nos dirigía y nos organizaba el coro de las gentes de pantalla era el Nayo Ponce, Leonardo Ponce, que era el gerente del canal. Entonces un día hubo un ensayo, nos llevaron al estudio, nos pusieron ahí al coro y empezaron a cantar. 1, 2, 3, empezamos a cantar. No, algo falla. Segundo intento igual, no salía bien. Tercer intento, Andy, porque a mí me decían Andy. Bueno, mucha gente me dice Andy. Andy. Carrión, cállate. Sal, vente un ratito acá. 1, 2, 3, el coro perfecto. Ay, no. El culpable había sido yo. Un trauma. Claro que sí, claro. Y cosa parecida me pasó en el colegio, cuando era guagua yo de 6 años, 7 años, igual del coro del grado, me sacaron. Dios mío. Entonces yo sí habría querido aprender a cantar. Ya, bueno, nunca Pero es tarde. dicen- No, ya este rato ya. No, Pero no. dicen que no importa que tengamos voz de tarro, eso nos dijeron en una conversación que tuvimos con un maestro justo de música, que no importa tu voz, que sí se logra cantar. Nada más que te hacen falta clases, Andrés. No sé. Porque tienes que tener habilidades, tienes que tener buen oído, tienes que tener buena memoria. Ah, eso sí. Entonces, aprender la letra primero de la canción y después la memoria musical, o sea, saber claro que tener sí. buen oído, o sea, esa es mi frustración. Esa es tu frustración Sí. en la vida, no haber Sí. aprendido a cantar. Andrés, qué maravilloso que hemos pasado contigo, escuchar tus experiencias, tu vida, Hermoso. verte en una faceta más humana. ¿Cómo te has sentido? Una maravilla, estaba feliz. Y lo peor es que conté cosas que creo que no había que contar. No, Pero ustedes son tan hábiles y me fueron sacando. Yo les agradezco muchísimo. No, Andrés, a ti. Bendiciones y que todo sea maravilloso. Muchísimas en este gracias. plan. Pero no queremos despedirnos sin antes pedirte a ti un mensaje a todos esos muchachos que están estudiando periodismo o en general que quieren cumplir sus sueños. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué mensajes les darías? Yo creo que volvería a lo que les conté hace un momento de mi abuelo,
que no es necesario estudiar periodismo. Lo que hay que ser es buenos seres humanos, buenos ciudadanos. Hay que ser correctos, hay que cumplir con lo que establece la vida. Y entonces ahí les va a llegar, les va a llegar. Y claro, es importante tener formación académica y tener elementos, instrumentos, herramientas para esto. Pero fíjense en que ahora con las redes sociales se hace periodismo en cualquier lugar, en cualquier momento. De modo que sean buena gente, eso es lo que yo quisiera. Y que no aspiren a la fama, ni a la popularidad, ni al éxito, porque eso es absolutamente intrascendente. Si eso llega, enhorabuena, esa es una forma de tener una respuesta de la ciudadanía, pero no es lo fundamental. Así que esas chicas bonitas, esas muchachitas que quieren ser famosas y que quieren ser las celebrities y las cosas, creo que no es por ahí. Así que ese es mi mensaje, que sean buenos seres humanos, buenos ciudadanos, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Hemos disfrutado Sí. nuestra charla. Esperamos volver a tenerte ¿Seguro? pronto con nosotros. Muy amable. Bravo, Gracias, gracias. Andrés. Nos vemos pronto, amigos. Y suscríbanse.